Bienvenidos al canal en el que aprenderemos juntos la importancia de la salud emocional. No somos profesionales en psicología, pero sí expertas en nuestras propias vivencias. Hemos creado este espacio como un lugar para fomentar nuestro amor propio, partiendo desde lo más básico: autoconocernos. Y entonces, solo así poder cambiar los malos patrones aprendidos desde generaciones pasadas para poder obtener nuestra mejor versión. Ven y aprendamos juntos. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Aprendiendo Juntos Podcast con Inés Y Rosa. En esta ocasión tenemos un tema súper interesante, pero antes de eso, Roxy, ¿qué tal el episodio pasado? Me encantó. Amor propio. Me gustó. ¿Estuvo bueno? Sí, estuvo bueno. Aunque tuvimos unas pequeñas fallas técnicas, por supuesto, pero me gustó cómo Resolvimos. sí. Aquí somos mujeres que resuelven. Ahí demostramos nuestra energía masculina a todo lo que da. Y las tres. Ahí supimos lo que era estar trabajando Bajo presión. bajo presión, el nervio de que si llega, que si no llega. Pero Exacto. bueno, salió bien, creo que es lo que importa. ¿No lo han visto? Vayan a verlo. Se llama Amor Propio, Jugoterapia y Skincare con Luz y Daniel. Ahí vayan, búsquenlo en el episodio anterior de nuestro canal de YouTube, Aprendiendo Juntos Podcast. También ya pueden verlo, escucharlo en Spotify. Y síganos en todas nuestras redes sociales que aparecemos Aprendiendo Juntos Podcast, tanto Facebook, Instagram, TikTok. Y ya. Ahí tenemos muchas redes sociales. Ay, nunca. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, en Spotify. ¡Ay, 5! Y las que faltan ya no más, por favor, todavía no podemos manejar tantas. Ok, Sí. bueno. Vayan, síganos, por favor, denle like, déjenos comentarios en los episodios. Y bueno, el tema de hoy es un tema en el cual vamos a estar compartiendo de experiencias personales, pues por lo que va del tema, ¿no? Uh-huh. Recuerden que no somos expertos en psicología, Claro. es decir, no profesionales, pero sí expertas en nuestras propias vivencias. Así es. Lo que vamos a estar hablando, comentando, es experiencias propias y pues de la mano de que hemos por ahí revisado, Claro. tomado información. Así que estamos listos. ¿Cómo nos las aventamos? Yo le pregunto primero o vamos una y una. Vamos una y Aquí una. nadie se deja. Vamos una y una. Arre con la que barre. Bueno, el tema es divorcio. Porque audiencia conocedora, ustedes no están para saberlo, nosotras Sí, para contarlo. Sí, estamos nosotras. Sí. Pues esta señora, guapa, bella, hermosísima, ya tiene un divorcio. Y esta señora, guapa, bella, hermosa, también. Sí. Somos divorciadas. Bueno, ahorita estamos en pareja, pero fuimos divorciadas. Sí, fuimos divorciadas. Entonces, es un tema más que por el morbo. Lo que vamos a compartir es con la intención de dejar algún tipo de enseñanza, llámese la que ustedes le quieran agarrar. Saquen de nuestras historias lo mejor que ustedes puedan para su propia vida, y el objetivo es que no pasen lo que nosotros pasamos, y si lo pasan o si están pasándolo, pues busquen la manera de salir de un lugar donde no están siendo bien amadas. Claro, y ahorita hay para buscar ayuda, pero donde quiera. Sí. Así que solamente si necesitas ayuda, buscarla y listo, porque creo yo, en los años que yo estuve matrimoniada, no había tanta red social o cosas donde tú pudieras, o quizás yo no estaba en ese punto de buscar información. Ok, puede ser, ambas Pues, dos. Sí. Ambas dos. Sí. Bueno, Bueno. okay. Empiezo yo y después usted.
Tengo miedo. Cuando me vas a hacer preguntas, no sé por qué me da miedo. Porque es en su mente. Usted sola se autoflagela. No le debe dar miedo. No tengo miedo. Ok. Por eso digo que no tengo miedo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ok. Hablaremos acerca del divorcio desde las cosas que nos pasaron, pero al final del día, ¿qué fue lo que podemos rescatar de esa situación? Porque, claro, es para compartir nuestra experiencia, pero también es para, ¿qué podemos rescatar de ahí? ¿Qué pudimos aprender de esa situación y que creemos que no va a volver a ocurrir? Como no la vamos a volver a repetir Ese tipo de quizás situación. ciertos errores que tuvimos, ¿no? Exacto. Sobre todo porque pues obvio de la otra persona pues sabemos. Claro, nos haremos responsables de nuestras situaciones, de lo que nosotros hicimos mal, de lo que hicimos bien y sobre todo responsables de sanar nuestra parte. Sí. Ahora sí, empecemos. A darle que es mole de olla. Roxy. ¿Por qué se divorció? ¿Por qué me divorcié? Porque no era feliz. Porque desde el primer año de vivir con él, sabía que no iba a ir para siempre. Primer año. Primer año. Sabía que no iba a ir para siempre. Nunca me miré viviendo toda mi vida con esa persona. ¿Cuánto tiempo duró con él? Duré, ¿qué te diría? Duré, yo creo que es unos 14 años. No, miento. Regresemos, 16 años. 16 años y desde el año número 1 se dio cuenta. Explico. Sí, porque claro, se aventó 15 años para poder tomar la decisión. Entonces, bueno, quizás aquí en el transcurso vamos a ir descubriendo por qué me tardé tanto. Sí. ¿Por qué me tardé tanto? Porque sí, o sea, sí, 16 años, sí fueron muchos, pero no viví una relación como muy común. Entonces, quizás por eso. No es excusa, pero a eso se lo atribuye. Sí. Ok, entonces, ¿por qué se decidió separar o el divorcio? Después de tantos años, porque vivíamos, no fue una relación muy, muy buena, fue una relación de no abusos físicos hasta el último momento de la separación, pero sí hubo como mucha control mental hacia mí, manipulación y al mismo tiempo control, porque pues obviamente pues yo me dejaba controlar, pero sí pasó la situación. En mi primer separación la tuve a los 2 años de estar con él. Ok. Fue por, no sé, de verdad que no sé por qué me separé, te lo voy a decir. Es como algo de repente que, o sea, ahorita no lo tengo claro, ya han pasado bastantes años, es que no fue algo grave que quedara en mi mente. Fue una situación que no recuerdo exactamente qué fue, pero yo decidí, así de un momento al otro, yo me voy. Y duré separada como unos 3 meses y regresé otra vez. Bueno, creo que esa parte nos la contó en alguno de los episodios pasados, que es cuando queda embarazada del segundo hijo. Entonces, la separación después de 16 años fue porque vivíamos en diferentes estados. O sea, yo lo dejé aquí y yo me fui a otro estado cuando teníamos como unos 6, 7 años juntos. Entonces, 6 años, decido irme y él se quedó aquí. Yo me mudé a otro estado, pero no nos fuimos separados. Yo nada más dije, voy de visita y al estar allá no me regresé. Entonces, como nunca se habló de separación, él venía y venía. O sea, ¿seguían estando en relación a distancia? A distancia. Ok. Sí.
Entonces, ahí es Por eso tardaron tanto. Por eso tardamos tanto. Y nos separamos definitivamente en el 2012. En el 2012 nos separamos. ¿Por qué? Porque después de tantos años yo decidí que mi vida estaba pasando sola, pero supuestamente en una relación. Entonces hubo un tiempo que él duró hasta un año que no iba. Entonces yo sentía que yo tenía un compromiso con él, pero él vivía una vida separada. O sea, él vivía su vida bien, ¿no? Con parejas. Ajá. Entonces decidí, pues no, ya no, yo no doy para eso. Entonces le comuniqué, nos separamos, definitivamente. Eso había pasado durante mucho tiempo que yo le decía, nos separamos, y él es que él era, te digo, muy controlador. Entonces cuando yo decía, ya, si no vivimos juntos, o sea, los dos juntos en un estado, juntos, nos separamos. Y cada que yo proponía la separación, él me llenaba de regalos, planeaba vacaciones, toda la familia. Entonces iba y se quedaba 2 semanas y jugábamos a la familita otra vez y volví a regresarse. Entonces, ya como era ya como un juego, yo dije, no, ya estuvo, yo ya no quiero seguir en esta relación. Y se lo comuniqué, él estando en otro estado, le hablé, le dije ya. En el transcurso pasaron muchas cosas, pero ya le dije, nos separamos, ya no me vas a convencer por nada, o sea, ya es definitivo. No hay vuelta atrás, no voy a aceptar nada y punto. Y fue cuando él fue y sí me agredió físicamente muy feo, lo cual yo no lo esperaba porque era controlador, manipulador, pero nunca me había golpeado físicamente. Entonces me golpeó fuerte y pues ya desde ahí. Cuando la golpeó, cuando le dijo, ya nos separamos. No. Y él está en otro estado, él llega así sin avisar que iba a llegar y sí, wow, me agrede físicamente y entonces pues ya desde ese momento nos separamos, aunque duró años haciéndome la vida imposible después de separados, manipulación total. Información, de esos detalles me agradaría que los cuente en otro momento para aquellas personas que estén viviendo algún tipo de situación similar y más que nada para que nos brinde la información de cómo se sale de eso, porque todo pinta hasta el momento para mí que es una situación bastante tóxica. Bastante. Y para mí, ignorante del tema, no al 100%, pero pues tengo una información ahí, una que otra, suena a un tipo de rasgo narcisista. Sí, total, porque él vivía su vida, él tenía parejas, él pues tiene hijos, que yo le conozco uno, pero no sé cuántos más tenga. Entonces él como que quería vivir una vida libre, pero tener como su casita ya, ¿no? ¿Cuántas conozco? Sí, entonces bueno, ese fue el motivo de la separación. Wow. Ok. Sí, no sigan estos ejemplos. ¿Cuáles? Bueno, que no sigan es que yo creo que cuando tú sabes que no va a funcionar y lo tienes en tu mente que no va a funcionar, es de una decir no quiero. Pero bueno, estamos hablando que yo me junté con él cuando yo tenía 17 años. Entonces, creció con él, maduró con él. Maduré con él y ciertas creencias erróneas que traemos, ¿no? Pues él fue el primero con el que yo tuve relaciones sexuales, entonces para mí era como que no puedo. ¿Cómo? O sea, ¿qué? Creencias que traía, obviamente, pero bueno. Otro tema importante, los mitos acerca de la sexualidad y las malas costumbres o la falta de educación. Sí. Ok. Entonces,
Pues sí, gracias por esa respuesta, audiencia. Sí, ok, la mía es casi similar. Bueno, y la hice por lo que yo conté, ¿no? ¿Pensaste o que cuando tuviste tu primera pareja en algún momento pasó por tu mente después de estar juntos, esta relación no la veo para futuro, me voy a separar en algún momento de mi... Es decir, me junté y pensar en algún momento, me voy a separar. Me voy a separar. O no vaya, no o va a no, llegar no va a haber futuro. Porque, pues, creo que cuando muchos, hemos escuchado que cuando muchos se casan, ¿no? Dicen, pensé que iba a ser para toda la vida. Obviamente no fue mi caso. Como lo expliqué, no fue mi caso, entonces no sé si era tu caso. No, no. Pues más bien no sé cómo contestar, porque desde que yo me junté con él, pues porque bueno, no hubo un documento como tal de que me casé, simplemente sí. vivimos juntos. Nunca pensé en que no va a ser Para siempre. para siempre, ni nunca pensé se puede acabar rápido. Sin embargo, una vez que me empecé a enterar de ciertas mentiras, sí dije, pensé, va para largo esto, pero ¿cómo voy a vivir este para largo? Porque en mi mente sí no estaba, me voy a separar un día. Eso sí no estaba. Desde el inicio hasta que, pues hasta que decidí irme, fue cuando ya dije, ok, sí, me tengo que ir. Mientras tanto, mi plan o mi mentalidad, mi pensamiento era quedarme hasta que alguien se muera de los dos. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué fue el motivo de la separación? De igual manera. El motivo de la separación fue una falta de lealtad hacia mi persona, que en aquel entonces pues lo vi como una infidelidad. Es decir, estuvo cheating me. Cheating you. Me enteré de que me fue infiel, pero eso fue la gota que derramó el vaso. O sea, venían... Porque había bastantes faltas. Fue lo que detonó el divorcio o la separación. Sí, porque antes hubieron bastantes mentiras, en algún episodio lo comenté, hubieron demasiadas mentiras, o sea, un nivel master, pro. Sí, porque otra cosa, yo creo que para que lleguemos a separarnos tienen que pasar muchísimas cosas para tomar la decisión. Bueno, hablo por mí, pasaron muchísimas cosas para que yo dijera, ya, basta, no más. De acuerdo, porque cuando yo decidí también era como que pasaron muchas cosas y decía, no voy a aguantar una cosa más. Pasaba esa cosa que supuestamente no iba a aguantar y pues sí la aguanté. Y entonces pasó otra cosa, pero cuando ya llegué al punto de que me fueron infiel, más bien que yo me enteré que me fueron infiel, porque creo que hubo bastantes infidelidades en el transcurso, cuando yo me entero, no pude con esa situación y dije, me separo. O sea, no me importa ya todas las razones por las cuales me quedé, no me importaban porque ya sentía que estaba mi dignidad demasiado pisoteada como para seguir en un lugar donde, ¿qué más me iba a esperar? Un día, no sé, lastimarlo o que me lastimara además hasta llegar al punto de la muerte. Hasta ese punto llegamos. Muy bien. Pregunta número 2, Roxy. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de pedir el divorcio o de decir la separación? O sea, ¿en qué momento dijo que ya no importa qué, me separo? ¿Qué fue lo más difícil o cómo fue que llegó a esa decisión? En el caso de usted está diciendo que por mucho tiempo, desde el principio, pensó que no iba para largo y que se dejó, volvió y hubo esta separación de la distancia y así. Pero ¿qué fue lo que lo detonó? Bueno, para mí fue que estaba yo pensando siempre, ¿no? Porque me enteraba por aquí por allá, no, pues que él tiene otra mujer. Fíjate que no me importaba mucho. Como no lo miraba, llegábamos a veces a tardar un año de no mirarlo. No me importaba mucho. Lo que pasó fue que una vez yo marcando a su número, me contestó una
una mujer. Ujú. Y me dice que le pregunté yo, obviamente por él, le dije su nombre, o este teléfono es de él, y ella me dice, oh, sí, él no está, es mi compañero, o sea, mi pareja. Me dijo, me agredió físicamente en un baile y yo le eché a la policía. Entonces para mí fue como vuelvo y repito, como a mí nunca me había agredido físicamente, entonces fue como dije yo, y obviamente a mí me pasó también, pero dije, vuelvo y le repito a ella, le digo, de la persona que te estoy hablando se llama así, así, es así. No, sí, dice, él es mi pareja, pues este es su número. Y ella me dice, ¿de dónde llamas? Y ya le digo yo, pues de qué estado llamo. Y me dice, oh, sí, eres su hermana. Y yo dije, sí. Le digo, sí, soy su hermana. Soy su hermana, le digo, y el motivo por el que te estoy llamando es porque me están llamando de una agencia donde yo le había rentado un carro y no lo ha entregado. Y ella me dice, oh, pues la grúa se lo llevó. El carro y bla, 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 y bla, bla, bla. Y no, cuelgo yo el teléfono, aunque no era yo que dijeras que estaba enamorada, pues no, pero sí como que me dije, ¿cómo? Un golpeador, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, no lo creía, ¿no? Ujú. Y eso fue lo que pensé y dije, no, quise siempre mantener a la familia porque quise darles no un papá que estuviera ahí. Pero haz de cuenta que así se cayó el telón y dije yo, no, ni es un buen padre, ni es una buena pareja. Es más, pensé, dije, ni siquiera es una buena persona. ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿cuántos años más voy a estar aquí? Y porque en realidad pues yo siempre era papá y mamá porque pues él no estaba. Él llevaba, él llegaba con sus hijos y les llegaba, pero el montón de lo que tú quieras, lo que le pedían, él llegaba, cada que le pedían algo como que lo acumulaba y entonces les llevaba todo lo que les pidió, los llevaba, Ujú. se los llevaba, entonces como que era su manera de recompensar la Ujú. ausencia. Pero bueno, entonces eso fue lo que dije yo, no sigo con esta persona y me esperé, ¿no? Le digo a la persona que contestó, ok, ¿sabes si él va a salir de la cárcel? Y me dice, sí, ya fueron por él, porque ya retiré la denuncia. Ok, le dije, ¿te puedo pedir un favor? ¿Le puedes decir que cuanto pueda se comunique conmigo? Luego él ya sabe quién es, tú nomás dile que su hermana llamó. Y ya me dice, sí, sí, yo le digo. Entonces se tardó un día para llamarme y darme una explicación, obviamente, ñenga, pues, chorrienta. Pichurrienta. Ajá. Entonces, y fue donde le dije, no, pues ya. Le digo, y ni siquiera es que me importa porque estás con alguien más. Es porque yo estoy perdiendo mi tiempo y aparte ni siquiera eres buen papá, que era lo que yo me prometí darle a mis hijos. Entonces, erróneamente siempre pensé, como nunca había violencias a mí o gritos o que peleáramos enfrente de ellos, pues yo pensé que eso era lo ideal, ¿no? Pero digo erróneamente, claro. Ahí sale, Eso, ahí sale el tipo de las heridas no sanadas, claro. cómo es que uno las am, sigue trayendo a la vida adulta y cómo se reflejan. Porque a veces uno aguanta cosas que se supone que no aguantaría, pero hasta cierto punto lo llegamos a normalizar. Es como, escuché una vez como que uno matiza las cosas, ¿no? Yo dije, bueno, Ujú. no hay golpes, no hay Sí, pleitos, es un buen esposo. justificamos. Ujú. Pero luego te vas dando cuenta, yo creo que ya pues fui pensando diferente y dije, no, pero o sea, ¿qué tipo de familia somos? Si él nunca está en la vida de los hijos, ¿para qué les quiero tener un papá? De acuerdo. Ok, eso lo que fue más difícil a la hora de pedir el divorcio entonces fue el hecho de que no quería dejar a los hijos sin papá. Sin papá. Bueno, siempre me prometí que vuelvo y repito erróneamente, que si no había golpes, si no había maltratos verbales, si no peleábamos enfrente de ellos,
yo quería dejarles el papá a mis hijos hasta que ellos tuvieran una edad que supieran comunicarse conmigo si algo les pasaba, ¿no? Ujú. O sea, que quería siempre tenerles el entorno como, entre comillas, En una seguro. burbuja. Sí, que no les pasara nada. Y luego yo pensaba, no, si yo me separo, en algún momento voy a tener otra pareja y no quiero llevar a mis hijos a otra pareja que, no sé, en mi mente siempre era loca, siempre pensar que algo me les hicieran y ellos no pudieran comunicármelo. Ujú. Entonces yo decía, no, yo me aguanto porque ellos no pidieron Ese papá. ese papá y ellos no pidieron, no van a pedir también que esté otra persona. Ujú. Entonces, Ok. creo que más que nada sí fue el miedo a que algo me les pasara a mis hijos si yo tenía otra pareja o X. Ok. Ujú. Nice. Nice. Qué bueno saber eso. O sea, a muchas mujeres mayormente nos limita o nos detiene el hecho de cuando sabemos que algo no está yendo bien en la relación de pareja, nos limita a tomar una decisión los hijos. Cuando tenemos Sí, hijos es un factor muy, muy importante a la hora de decidir sí o no sí, no. divorciarnos. Sí, claro, porque es que yo decía, si ni siquiera me pidieron venir al mundo, ni siquiera tuve la posibilidad de darles una familia bien, luego llevarlas a otra relación que yo no sé cómo voy a hacer con ellas. Siempre fue mi miedo. Yo dije, cuando ellos ya estén eh, grandes, ya no sean tan niños, que puedan comunicarse conmigo, que puedan decirme, este, algo no me gusta, y así Ujú. pasó. Así pasó pero bueno, creo que yo me puse siempre en pausa porque ellos tuvieran lo mejor en mis posibilidades. Pues. Ujú. Así, Siempre fueron sus hijos la prioridad. para mí sí, Ok, definitivamente. ok. Ok, ¿crees que las familias de ambos influyeron en algo para tu separación? ¿Familia tuya, familia de él? No, ¿No? ¿Para nada? no, para nada. ¿So te llevabas bien No. se llevaban bien? A ver, me llevaba bien con casi todos de la familia de él, Ujú. pero realmente no eran un factor para que yo decidiera estar o no estar. Y con mi familia, bueno, no es que ellos tuvieran para, ok, sí, mi mamá, mis papás, porque mis hermanos no estaban, eh, que mis papás se influyeran en el hecho de dejarlo, o sea, de separarme, no, pero por un momento sí me sentí como que no debería de tomar esa decisión el divorcio por la manera en la que fui educada. Es decir, Ok, mis papás no me ajá. estaban diciendo, bueno, en algún Sepárate. punto en específico sí mamá me dijo, no, inténtalo esto, lo otro, no dejes al niño sin papá, pero porque no sabía las cosas que Sí, sí, estaban porque uno pasando. siempre ocultando. Ajá, una vez que le dije, me dice, bueno, intenta, qué tal que, o sea, la razón, inténtalo, qué tal que puedes, perdonar o qué sé yo, es que uno tiene que hacer lo que sea que tenga uno que hacer por los hijos. Entonces, no era como que me detuvieran al 100% no lo hagas o así, Ujú, pero sí influía mucho en mí el hecho de que sentía que tal vez no iba a tener el apoyo ujú, de ellos, pues porque en aquel entonces no era solvente económicamente, no era independiente económicamente. ujú. Entonces era yo y un niño y de alguna manera era como, si ellos no están de acuerdo, No, no va a tener ayuda. no voy a tener ayuda, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? O sea, inicialmente. Ujú. Era una de las razones. Hablemos de que yo me entero de la infidelidad en febrero. En marzo yo me fui de ahí, de estar con él. Entonces, en febrero me entero y en febrero decido. En ese transcurso de febrero a marzo, pues un mes completamente,
es cuando estaba entre lo dejo, no lo dejo, perdono, no perdono, esto y lo otro. Y cuando sentía que no podía, que tenía que irme de ese lugar, porque en ese momento no podía perdonar esa situación. Y se lo comento a mi mamá primeramente y me dice, es que intenta esto, lo que sea por el niño. Es donde yo sentía, o sea, me tengo que quedar, no voy a tener apoyo, no la voy a poder armar. Pero después las cosas empeoraron y dije, no importa que no tenga el apoyo de nadie, me voy. Y al final sí tuve el apoyo de mis papás. Sí, pero claro. Ya, en cuestión de su familia, ni para bien ni para mal. Perfecto. Perfecto. Pregunta número 3. Ok, me estaba comentando que la parte, digamos, más difícil de tomar la decisión era mayormente los hijos, para no dejarlos sin su papá. ¿Cómo le explica a sus hijos que se divorciaría o que se separaría, pues? Ay, fue difícil. Aunque yo ya le había dicho que nos separábamos, no, aún no se los decía a ellos. Cuando yo le digo, nos separamos, fue, digamos, a la hora que él me llamó para atrás, sería entre 1 de la tarde. Entonces, para la mañana siguiente, él ya estaba ahí, en la casa. ¿Ah, caray? Sí. Entonces, para la mañana siguiente, él estaba ahí en la casa y me recuerdo que pues yo andaba trabajando y mi hermana me llama y me dice, oh, llegó un ramo de flores. Llegó un ramo de flores. Y ella me dice, sí, llegó un ramo de flores grande. Y si era un ramo de flores enorme, de rosas rojas. Dije yo, pues, ¿sabe quién me las va a mandar? Pero pensé, no, fue él. Porque él siempre me mandaba flores cuando sabía que yo estaba como, me llegaban flores. Que se le salía del calzón. Exacto. Entonces me llegaban flores y yo le digo a mi hermana, oh, pues seguro son de él. Pues no te miento, no pasó ni una hora en la que ella me llamó que las flores habían llegado. Cuando me llama, él está aquí. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Le digo, ella me dice, sí. ¿Y las flores? ¿Cómo? Sí, las flores, ¿cómo? Ella me dice, sí, él está aquí. Entonces, para eso, pues yo no tenía miedo ni nada. Pues yo dije, no, pues quizás vino por sus cosas o qué sé yo. Bueno, llego de trabajar y esa noche, porque llegué muy tarde, estaba tomando y tomando y tomando. Entonces yo llego, me baño, me duermo, él se quedó dormido en otro lado. Yo cerré la puerta, me llevé a mi hija a dormir conmigo. Y a otro día, era un sábado, no había dormido en toda la noche, entonces yo me arreglo para salir, pues yo dije, los niños nos vamos. Por eso mi hermana sale, se lleva a 2 de mis hijos, deja al hombre conmigo, el niño se queda conmigo, y así él de repente empezó, ¿no?, a decir tonterías, no, que me dejas porque tienes otro, y que bla, 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 y yo pues, me daba risa, ¿no?, porque y que en realidad no lo conocía. Yo pensé que lo conocía, pero no lo conocía, ¿no? Y pues yo dije, pues se está riendo, no se está jugando. Y yo le decía, no, pues que no. Y luego me decía, sí, que tienes otro. Y llegué a un punto, pues, que le dije, sí, pero riéndome, ¿no? Pues no, yo en realidad no, nunca había pasado por mi mente. Pero de repente se abalanza contra mí cuando yo iba saliendo de la cocina y me agarra del cuello. ¿Y el niño ahí? Y el niño de repente, él como que no pensó, de repente están jugando, porque pues, es que, bueno, nunca había pasado, ¿no? Y él luego empieza, cuando yo empecé, él empezó a mirar que yo no podía respirar. Dijo, no, esto ya es de veras. Ya esto es en serio. Y él empieza a luchar con él, quítate, pero haz de cuenta, a mí me tenía así y aparte sus pies entre mis piernas. Una rodilla entre mis piernas, no, pegada a la pared. Me presionó contra la pared y me agarra del cuello y pone su rodilla en medio de mis piernas. O sea, yo no podía moverme, ¿no? Porque lo que hacía era meter las manos porque ya así yo no podía respirar. Y se me acercaba así tan fuerte que no nos íbamos a separar y pues yo no podía respirar. Y entonces pues yo
traía mi teléfono y le decía a mi hijo, llama a la policía, y él también pues no sabía qué hacer. Empieza, no, ma, la policía no, él nada más está borracho. Él me decía en su poco español, es nomás está celoso y piensa que algo. Entonces yo ya cuando empecé a mirar que mi hijo estaba poniéndose bien asustado, dije, oh, no. Entonces me empecé a calmar, ya no empecé a luchar, a moverme, porque entre más me movía, más me presionaba. Empecé a quedarme quieta, y él abre la puerta para jalarlo y yo me imagino que él quería aventarlo hacia afuera. Y voy viendo que mi hermana venía con las otras niñas. Entonces vienen las niñas, ven eso y yo grito a mi hermana, llévatelas, llévatelas, llévatelas. Y el niño sale, llévatelas porque mi papá no sé qué le pasó y se las lleva. Y entonces yo nomás lo que le decía, mira cómo están las niñas, o sea, esto nunca había pasado. Yo por favor, y todavía le pedía por favor te pido que te calmes, las niñas lo están mirando, los niños lo están mirando. Y como que sí me escuchó, se calmó. Por entonces cuando yo aventé el teléfono a mi hijo y le dije llama a la policía, él le quita el teléfono a mi hijo y lo despedaza. Y mi hijo seguía, cálmate, y lo jalaba, yo lo empujaba, él lo jalaba y no lo podíamos quitar de encima. Pero pasa eso, entonces yo de repente él me afloja las manos, me zafo y salgo corriendo y nada más escuchaba la voz de mi hijo, corre ma. No. Yo salí caminando, no sabía ni para dónde, pero me fui caminando y me dice, yo me quedo con él, tú vete corriendo ma, corre, y me fui. Y iba caminando y pensaba yo, Dios mío, ¿qué pasó? Porque él, a lo que yo lo conocía, una persona civilizada, pensaba bien. Para él, supuestamente, los hijos no querían nunca darles un mal ejemplo, supuestamente. Entonces fue cuando de repente toda mi cabeza empezaba, ¿qué pasó? ¿Con quién yo estaba? O sea, totalmente lo desconocí, totalmente. Y pues en realidad no hubo ni siquiera no por qué dar muchas explicaciones a mis hijos, porque pasó eso y ya le dije yo, él fue a buscarme, me andaba buscando a ver dónde estaba y me dijo que lo disculpara, que no sabía qué le había pasado. Yo le dije, yo de verdad que no quise pelear, le digo, te disculpo, simplemente quiero que agarres tus cosas y te vayas. Le dije, si no te vas a regresar, vete a un hotel, en mi casa no te quiero. Sí, entonces hablé con mis hijos, les dije, pues ya, tu papá y yo, pues en realidad nunca estábamos, le digo, pero tenía un compromiso con él, se acabó. Y ellos contestaron, mientras estemos bien todos. O sea, ni siquiera lo extrañaban para Pues no estaban acostumbrados. No estás acostumbrado a que él estuviera. Sí, entonces me dijo, sí, está bien, me voy, nada más dame chance de quedarme un rato que se me pase la borrachera. ¿No? Está bien, le dije, ¿no? Entonces calmé a los niños, pusieron una película y yo pues me estaba mal, tenía todo aquí, me meto a bañar y salgo del baño y él ya estaba en mi cuarto y yo, Dios. Pero yo le dije, por favor, salte, porque pues me voy a perder. No se quiso salir, pasaron otras situaciones muy feas y fue como cuando él hizo cosas muy graves, decidió, así de fácil se fue. No dijo adiós ni nada. Se fue y pues, no tuve que explicarles mucho a mis hijos. Wow. 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 O sea que la manera de explicarle a sus hijos que se divorciaba ni le tocó darla. Él les demostró por qué. ¿Por qué? Ay, se me puso la piel chipirina. Sí. Bueno, ya sabía esta historia, pero de todas maneras impacta otra vez escucharla. Es que qué bueno que salió de ahí.
Qué bueno que salió de ahí. Por eso yo siempre he dicho que uno nunca termina de conocer a la persona con la que vives hasta que va a estar la separación. Sí, ¿verdad? Sí, y soy prueba de ella, porque yo la persona que conocía, no sé en qué momento se desapareció y vino otra que yo no conocía. O sea, es cuando me agarró de sorpresa todas las acciones que hizo. Pero las reacciones. nunca le vio una red flag de que era así. No, en realidad no. Para él la familia era lo mejor, él nunca iba a afectar a sus hijos, él sí miraba a alguien que dejaba a sus hijos, para él era como, ¿cómo? O sea, no, la familia primero, pero no sé. Te digo que hasta estos años todavía que me cuentan cosas de él, digo yo, ese no es la persona que yo conocía. No era un buen esposo quizás, pero yo no lo conocía que fuera mala persona, la verdad. Hasta que salió todo ese asunto. Esa situación. ¿Y qué situación? Qué manera de Fea. darse Voy a cuenta de que fue omitir mala. ciertas situaciones para... No estoy todavía ¿Lista? Ok. lista. Ok. So, ok. Ahora, ¿cómo afectó a tu hijo la separación? Uy. Ay, necesito servilletas. Yo creo que se me van a salir unas de, No, de creo cocodrilo. yo, si no estuviera aprendiendo tanto, yo ahorita estuviera llorando, porque yo esto antes no lo podía contar. O sea, hace poco que yo se lo conté a una de mis hermanas con la que soy súper cercana. Entonces, aparte de la que vivió ciertas situaciones conmigo ahí, no lo sabía. Wow. Y porque no lo podía hablar, porque mi garganta se secaba, sentía que me ahorcaban, así. Entonces, yo ahorita al contarlo y no llorar, siento que lo he superado. Qué bueno, porque sí he escuchado que cuando uno puede contar ya y que por lo menos no le gana tanto el sentimiento, Sí. es un indicio La de verdad que que sí. por lo menos está uno sanándolo o sanado, digámoslo al 100. Sí. Bueno, ¿qué es lo que... Thank you. ¿Qué es lo que fue más duro para mi hijo? Es la Sí. pregunta. O pues tú miraste que le afectó en algo, pues yo creo que les afecta, pero algo que tú dijiste, oh Dios, si no me hubiese separado, mi hijo no estuviera pasando por esta situación. Ay, bueno. Pasaba más al inicio, porque recordarán que cuando yo dejé al papá de mi hijo, me fui, somos de estados diferentes, de Aguascalientes, allá vivíamos. En marzo me voy a Michoacán, de regreso a Michoacán, y duró un mes completo ahí en Michoacán y me vengo para Estados Unidos. Entonces, para mi hijo fue un cambio radical de 180 grados en un lapso de 2 meses. O sea, él estaba acostumbrado únicamente a la familia de su papá y a él. No, ni con mi familia. O sea, ni con mis papás, pues porque no vivíamos cerca de ellos. Entonces, haga de cuenta que como está el Gordy ahorita de que cuando no conoce a alguien se pone bien así, llorón y así. Entonces, así, literal, la primera semana, 2 semanas creo, que nos habíamos ido con el papá, que nos fuimos a Michoacán, mi hijo se enfermó. Se enfermó porque él estaba acostumbrado nada más a estar con él. En el último mes, en febrero, yo inicié a trabajar y él se quedaba con su papá. Entonces mi hijo se acostumbró mucho, en ese tiempo estaba acostumbrado únicamente a estar con su papá y con una de sus tías. Y obviamente después conmigo, pero conmigo era todo el tiempo, ¿no? Eran las 3 personas con las que él habitaba, se le fueron 2 de una. Y conoció a nueva gente, que son a sus abuelos. Y se enferma.
se enfermó de gripe, de calentura, así de la nada. Bajó las defensas. Sí, se le bajaron sus defensas, se enfermó, casi por 2 semanas estuvo enfermo. Eso es uno. Y aparte de eso, cambiamos de país. Estuvimos 4 días, me parece que en un, ¿cómo le llaman? Shelter de inmigración. Entonces ahí también fue complicado porque le tocó que volver a regresar a tomar mamila, a usar pañal cuando él ya no usaba, por la situación que estaba ahí en las oficinas en esos albergues. Después nos venimos para acá. Y otro cambio. ¿Y qué otro cambio tan más grande que no estaba su mamá? Cuando yo empecé a trabajar, o sea, en un lapso de 6 meses, se le cambió la vida totalmente. No estaba con el papá, ni con la tía que lo cuidaba. Después se acostumbra más o menos poquito a sus abuelos y le quito a sus abuelos porque nos vinimos para acá. Y aparte de eso, a su mamá, porque su mamá tenía que trabajar doble. Y se quedaba en ese entonces, mi hermana y mi cuñado. Mi cuñado fue de mucha ayuda porque mi hermana también en ese tiempo trabajaba. Y lo más complicado yo creo que sería en ese tiempo, porque no me veía a mí, no veía a sus papás, pues sí, a sus papás, ni a su papá, ni a su mamá, ni a sus abuelos. Y aparte de todo, era cuando estaba empezando a hablar y ver jugar. Mi cuñado ha sido muy juguetón con sus hijos. En ese entonces solo estaba mi princesa y jugaba mucho con ella. Y obviamente también con el mío. Pero lo que más recuerdo así que lo notaba de él, que él no sabía ni qué, pero yo lo veía y a mí me dolía pues como su mamá que soy. Cuando él le decía papi, porque escuchaba que mi sobrina le decía papi a su papá. Y papi, y le dice un día papi a mi cuñado. Y mi sobrina, obviamente, no, él no es tu papi. Y el otro, sí, es mi papi. Y le hablaba de papi. Y eso fue como que, wow. Tenía necesidades. Fue como que el cambio así tan radical que tuvo en un lapso de 6 meses y aparte encariñarse con una persona que no era su papá y lo estaba viendo como papá y luego pues ¿cómo se llama? La transición de que entendiera pues que no era su papá, que era su tío. Fueron momentos complicados para él y pues que no estuvo su mamá. Yo diría que esos fueron los momentos más complicados para él, que yo lo notaba, que él buscaba sin ser consciente que estaba buscando a su papá, pero lo tenía que buscar, como un niño normal busca a su papá, dice papá, o sea, sabe que hay papás y a quien él buscaba, pues lo vio en mi cuñado. Eso fue, creo, lo más complicado y pues que no estuvimos por mucho tiempo. Yo esa parte te digo que creo que nunca la quise vivir. Porque siempre le estuve en un hogar, entre comillas, estable, que éramos nada más nosotros. Aunque no estuviera el papá, que llegaba de vez en cuando, pero no había más personas fuera de nosotros. O sea, creo que eso lo sentí que no digo que obviamente tienen mucho que sanar mis hijos, pero creo que ese entorno les ayudó un poco porque nada más éramos nosotros. Sí. Ya no había otras personas que influyeran ahí en eso, ellos podían hacer y todo en mi casa. Pero bueno, entonces. Ok, next question. ¿Cómo vio su familia? No hablemos de los hijos porque los hijos hasta cierto punto estuvieron ok por lo que vieron. ¿Cómo vio su familia el hecho de que se divorciara, que se separara? ¿Cómo se sintió que la trataban? ¿Hubo algún cambio? ¿La apoyaron? ¿Le decían no manches, regrésate? ¿Cómo fue? No, porque yo nunca hice partícipe a mi familia de los problemas que yo tenía. Nunca. O sea, ni siquiera en el momento de separarme, di tanta explicación.
O sea, fue una decisión que yo tomé, ni pregunté, ni hubo tampoco nada de parte de ninguno de decirme, oh, sabes que no lo hagas o X, no, para nada. Irrelevante. Irrelevante, haz lo que quieras, o sea, al fin que tú sabrás cómo vas a hacerle. Ay, tú. Sí, entonces yo a la única que obviamente sí le hablé es a mi hermana, a la que yo soy muy apegada, le hablé y le dije, ¿sabes qué? Me separo, pasa esto, puedo llegar a tu casa por tiempo indefinido hasta que yo me establezca y ya pueda encontrar un lugar. Y ella me dijo, claro. Entonces fue la única. ¿Y ella cómo lo...? Ella obviamente me preguntó por qué, yo le dije por qué, omitiendo varias situaciones que para ese momento yo no se las quería contar. Eh, y ya me dijo, está bien, ya tomaste la decisión, está bien. Porque yo vivía en mucho estrés. En el tiempo que yo realmente viví con él, que vivía todos los días, que duré 1 año, 2 años viviendo en convivencia total, yo me estresaba demasiado. Vivía en un estrés, dolores de cabeza, adelgazaba muchísimo. Lo necesitamos de vuelta. Es lo que te digo, o sea, yo te digo Mire, yo también estaba que súper yo, mega flaca. sí, yo adelgazaba, yo cuando que convivía con él, a lo mucho que te pesaba eran unas 110 libras. Llegué a pesar 100. Entonces me ponía del cero el pantalón. Entonces era un estrés bastante que vivía con él, porque como te digo, él era, no sé, silencioso, su control. Pero, a ver. Era como suavecito, ¿no? Apenas le iba a decir, pero si dice que no, nunca le vio una red flag hasta ya que decidió separarse. No, a de él. largo, a grave. Pero él es que no, ellos no es de los que van y te agreden o te prohíben así de tajo cosas. Era como una cosa tan suavecita que Ni me la quería, sentí. que sí, o sea que ahora sí, como se dice vulgarmente, que ya cuando sentías, pues ya estabas. Por no decirlo, No voy a decir. Sí, o sea, a ese punto, por eso te digo que yo obviamente no lo miraba, lo veo ahora. Ok. Ahora sí digo, oye, pero, o Me la sea, dejó ¿qué caer. quería? Pero no lo miraba, porque en mi mente era mientras no haya agresión física ni verbal tan fuerte, porque era me prohibía cosas, pero a mí me valía las hacía. Entonces, como que no le daba yo importancia a esas pequeñas cosas. Se enojaba, no me hablaba, y yo, me vale. Ok. Mientras si yo me salía de mi casa para siempre con mi familia, llegar a un lugar con mi familia, salía por darte 1 hora, 10 de la mañana, no regresaba hasta 10 de la noche. Bueno, ya también se salía. Pues porque yo allá era donde era feliz. Pues sí. Sí, sí. Entonces, la familia es la mejor parte. no pasaba el tiempo. Pues sí. No pasaba el tiempo para mí, lo menos que quería hacer inconscientemente, no regresar a la casa. Porque no era nada, o sea, era una pareja. Yo ahorita digo yo, pero ¿qué pareja o sea, ¿en qué mundo vivías? ¿Cómo Sí. pensabas que esa era una relación? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Sí. Ok, cool. Qué bueno que la familia no se metió ni les dijo nada. No. Ok. You have another one? Oh, sí, me toca. Esa Me mira. toca. Nata. Ay, ¿qué enseñanza te dejó esa relación frustrada? Frustrado. Ay, qué enseñanza. Mucho. La verdad es que fue de las relaciones que más me enseñó. Me enseñó que uno no tiene que dejarse morir
metafóricamente y esperemos que no sea literal en algunas personas, Sí. que uno no debe dejarse morir por alguien. Que me enseñó también los límites, aprender a poner límites, porque en aquel entonces no sabía hacerlo. Y cuando quería poner un límite era cuando ya se había sobrepasado demasiado, digamos, mi integridad. Y cuando quería poner un límite no sabía hacerlo de manera asertiva, gritaba, peleaba y llegamos a los golpes. Entonces me enseñó a poner límites. Me enseñó qué es lo que yo no espero de una relación. Me enseñó qué es lo que sí quiero en una relación. Me enseñó a ponerme primero. Y mi hijo de segundas. Cosa muy importante. Sí, porque, bueno, obviamente después de que lo dejé, mi primero era mi hijo. Y cual también no debe de ser. Exacto. Ahorita estamos aprendiendo que los hijos tampoco son primero. Exacto. Es primero uno, Y porque los hijos se vienen a adaptar a la vida de uno, no Exacto. uno a adaptar a la vida de los hijos. Otra cosa que me enseñó, cómo debo yo reaccionar o cómo debo accionar, que usualmente reacciono. Y cuando reacciono, no reacciono muy amablemente. Entonces, sí me enseñó bastante. No quiero dejarlo a él como una mala persona, porque no creo que es una mala persona. Creo que fue una persona inmadura, que tuvo mucho que ver la edad que él tenía, su entorno, que vivió, las heridas bastante de la infancia que él tenía y que creo que tiene todavía, no sé. Entonces no es una mala persona, actuó mal, tomó malas decisiones y yo las tomé junto con él. Entonces no lo culpo al 100% a él. Sí cometió errores graves, pero yo también los cometí porque a mí nadie me obligó a estar en un lugar donde no tenía que estar. Me enseñó a eso, me enseñó que uno se tiene que ir de un lugar donde no es bien amado. Sí. Porque el amor no debe doler. El amor te libera, el amor te hace sentir bien, el amor es como te deja ser. Y en un lugar donde ya uno no puede ser, ahí no es. Y hay que irse a tiempo. Eso me enseñó. Muy bien, felicidades. Ok, tengo yo una similar. ¿Está contenta por haberse divorciado? ¿Qué fue lo que sacó de ese divorcio? Estoy contenta 100%. Saqué de ese divorcio a mis hijos, o de esa relación. Saqué de esa relación a mis hijos, que para mí pues, son, aparte de mí, son mi todo. Y yo considero no que él sea una mala persona, considero que es una persona enferma. Okay. Considero que es una persona enferma de ¿cómo te digo? Enferma de que él piensa que todo lo que hace él está correcto, que todos los demás estamos incorrectos. Y estoy feliz de haber salido de ahí y de no haber seguido, de que por más que yo quise tenerle un padre a mis hijos, él no era un padre. Entonces, obviamente que me tocó varios años, pero creo que no, nunca es tarde, así que... Y que no tuve yo que ponerlo en mal ante mis hijos para separarme. Él solo se puso y continuó poniéndose después de separados. Eso él solito. Entonces yo doy gracias que yo no tuve para nada que ponerlo en mal ni que decir nada. Jamás iba yo a decirles a mis hijos, oh, tu padre es esto, tu padre es lo otro. Él solo aportó lo que es. Así que sí.
Sí, Así. sencillito. 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 Me la puso sencillita, sí. Ujú. Nice. Qué bueno que no tuvo que hacer nada en Así contra de es. él. Para que Ok. se den cuenta. Y ahora, después de tu separación, ¿qué tiempo te tomó para volver a tener nueva pareja o para volver a confiar en alguien más? Uf, y recontra, uf, dijo el perro Bermúdez. A ver, ¿cuánto tiempo? ¿Hace cuánto me casé? No recuerdo. Así de sencillo, así de sencillo. Simple. A ver, me casé en el 21. 5 años. 5 años. 5 años después. No, como 4 años después. Yo decido. A ver, no, wait a minute. ¿Cuándo lo dejé? En el 2016. No, I'm wrong. 2016 lo dejé. No, sí, son 5 años para el 2021. Sí, como 4 o 5 años. Okay. Me tomó. Tuve parejas, pero ninguna oficial. Parejas sexuales. Claro está. Porque eso, ay, me faltó agregar. Me enseñó a ponerme como prioridad en el sexo. Sí, porque porque no sabía yo qué era. No. Y ya después supe cosas. Y pasaron cosas. No, pasaron personas para que pasaran para cosas. que pasaran cosas. Y entonces descubriera yo mi sexualidad. Sí, que ese es otro tema importantísimo. Sí, que tocaremos después. Sí. Entonces, si ya terminaste, de una vez te hago la última pregunta. ¿Qué te parece? Chichis de gallina. Porque va ahí. Ok, ¿de la mano? De la mano. Y para que no se me escape de una vez y termine, ¿no? Ok. ¿Qué cambios hiciste para no cometer los mismos errores de tu otra relación? Uy. Yo creo que uno de los cambios más importantes y significativos fue el estar segura de qué es lo que yo quería en una relación. Como decía, él o la relación que tuvimos me enseñó qué es lo que quería y qué es lo que no quería. Entonces, en el momento que yo decido entrar en una nueva relación, en algo serio, hasta el punto de que me casé, empiezo por conocer yo qué es lo que espero de una relación de pareja. Y una vez que yo sé qué es lo que quiero, exponérsela a la persona antes de entrar. Y yo sí le dije, mira, a mi pareja actual, mira, así y así y así y así. Esto quiero, esto soy, esto te doy, esto ofrezco. ¿Qué me das a cambio? Negociaste. La verdad, negociamos. Sí hubo una negociación antes de llegarme a casar, porque yo dije, yo puedo ofrecer esto y esto no hay manera de que aquí ceda. Estoy disponible a ceder en ciertas cosas, pero aquí existen los no negociables. Exacto, no negociable. Ahí no hubo manera y eso fue lo que hice diferente de la primera relación, porque en aquella relación no sabía ni qué quería. Es más, me junté porque no me quedó de otra. Sí, y que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Llegar con lo que ofrecemos, ponerlo en la mesa y a ver qué viene. Exacto. Y es lo que nunca hacemos. Bueno, y creo que es súper importante, repito, que uno esté consciente de qué es lo que quiere y estar bien decidido. O sea, esto quiero y no hay manera de que cambie. Porque cuando uno llega con la pareja y lo expone, va a haber personas que dicen, no, con la pena. Híjole, no estoy para darte ahorita eso. No estoy. Ahorita no, oiga. Ahorita no. y está bien. Y uno saber aceptar ok, esta persona, por más que le hagamos, no me va a poder ofrecer esto que yo quiero, ni acepta lo que yo doy. Entonces, pienso yo que eso también es parte de la madurez que llegó con el tiempo. Que en aquel entonces yo no lo podía poner con el papá de mi hijo primero. No lo podía poner porque no sabía. No tenía esta experiencia, no. O sea, hubieron bastantes errores que cometía ya en ese aspecto, no saber qué quería e irme a un lugar nomás porque pues ya metí las patas, o sea, tuve sexo y me tenía que casar y aparte de todo me quedé embarazada
y aparte de todo tenía que seguir al marido a donde fuera Ah, que fuera y tenía que luchar por ese matrimonio a como diera lugar. Ujú. Esas son cosas que aprendí que no se deben hacer y en este dije no se va a poder. Pusiste las cosas claras. Exacto, eso es lo que creo que he hecho diferente. Muy bien, y no, y súper importante, la verdad. Porque Sí. creo que si a veces nosotros no sabemos en realidad lo que queremos, pues ¿cómo la otra ¿Cómo la pareja? otra persona lo va a querer? Te lo copiaré. No, excuse me. Ok, bueno, esa es la última para mí. Yo tengo la última para usted. ¿Se le hizo complicado a usted iniciar en más bien volver a una relación formal, seria? Muy complicado. ¿Qué fue lo complicado? ¿Qué fue lo fácil? Digamos que es la misma pregunta, casi. Lo más complicado fue porque al yo tener ya un año de separada, mi hija, la más chica, que en ese tiempo tenía 9 años, se enferma. Entonces para mí otra vez vuelve a ser imposible tener una relación. Eso no era una prioridad yo, entonces era dedicarme a mi hija porque se enfermó y necesitaba muchos cuidados. Y volví a estar en pausa. No, bueno, de hecho, pues no conocía nada. En cuanto iba a conocer a alguien y que iba a hacer algo ya que yo miraba que quería como que, ok, vamos a ser pareja. I'm sorry for you. Sí, no. Quedé en ese tiempo creo que quedé muy, lastimada de ciertas cosas porque en realidad tenía miedo. So decidí no. No, cuando ya miraba que pintaba para ese color era no, y no tuve relaciones sexuales, no. Ay, qué triste. No, sí tuve por ahí una persona después de un año, de que mi hija sí ya tenía meses, ¿no? Con su enfermedad, y yo dije, bueno, sí por ahí tuve algo, pero nada, Formal. no, Desliz. una mariposa llegaba, agarraba la miel, una abejita llegaba, agarraba la miel y se iba. Ok. Entonces, Ok, en términos de abejitas. Sí, en términos de abejita eso pasaba. Y fue no una relación, sino duramos como unos 6 meses así. Y vuelvo otra vez a estar tranquila con mis hijos. Pero no fue nada, nadie supo. Nadie vio, nadie supo. Si me acuerdo, ni que digan si no me acuerdo, no pasó. Y así. Yeah. Ok, y entonces, ¿cuánto tiempo después tuvo una pareja formal, estable, que es en la que... ¿Cuánto tiempo después? Yo creo... ¿qué serías? Como unos 6 años. Como unos 6 años. Pero tampoco, o sea, nunca, no era estable. Ok. O sea, mis hijos no lo conocieron hasta que ya tenía yo meses con esta persona y viví una experiencia terrible con mi hija la más pequeña porque estaba como tan apegada a mí que no era imposible que alguien entrara a despegarnos. Imposible. Entonces él entraba, pero jamás se quedaba en casa. Nunca. Era de visita nada más, Hola, bye. Sí, de pasar a recogerme, si íbamos a comer, regresar yo a la casa y él estar un poquito y vámonos. O sea, no era permitido él estar ahí. Yo creo que hasta el 2020, a finales casi del 2020, que ya la relación ya fue... Digamos, sí, estable, funcional, digamos formal. estable. ¿Hace qué? 5 años. Jesucristo Redentor, los hijos sí son... Mi hija sí, o sea, y yo le tenía bastante consideración debido pues a su enfermedad, pero ella era de hacerle la vida imposible a mí y a él. Imposible, cuando te digo imposible, era imposible.
O sea, tenía ya 13 años y ya era de que me amenazaba con, me voy a. Sí, o sea, Jesucristo Redentor. dijera por ahí, me desvivo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o sea, Le copió al papá. sí, dramática, que eso me llevó a llevarla al psicólogo porque si yo salía, yo creo que cuando empecé a salir al baile, ¿no? Con esta nueva pareja, llegaba a darme 100 llamadas, algunos 200 mensajes de nomás mamá, hello, I'm dying, va, o sea, de ese tipo de mensajes. Hasta que, o sea, ni disfrutaba, yo me ponía en un estrés así de que vamos, de que no sé, hasta Ya. que la tuve que llevar al psicólogo y entrar las dos a que a mí fue la que me terapió, o sea, excuse me, mientras ella esté sana y no tenga nada que se vaya a lastimar, déjala. Porque no puedes pausar más tu vida por los caprichos los de ella. caprichos Entonces, de pues yo la le tenía bastante consideración porque pues estaba en esa situación y pues también me culpaba. Mm. Y bueno, para los que no saben, mi hija tiene diabetes tipo 1 y de ahí vinieron otras cosas. Entonces ella era, pues yo no sé, no sabía poner Límite. un límite entre ya de aquí no te pases porque ya 13 años, o sea, yo cumplí con no ponerles en su vida a una persona ajena, 13 años. porque sí, yo dije, o sea, ya que ella, mi hija, la otra ya tenía casi 18, entonces creo que esa parte la cumplí, pero me estaba haciendo muy difícil. Con la pequeña, demasiado difícil, demasiado difícil. Por la situación de la Sí, enfermedad. no, y porque pues ella hasta ese punto, hasta sus 13, 14, es más, hasta casi sus 15 años dormía conmigo. Entonces era demasiado apego. Otro tema que estaría genial hablar cuando le den autorización acerca de eso. Porque yo creo que ese también es otro factor muy importante por el cual claramente usted puso en pausa su vida. Sí, Porque una cosa es que definitivamente nosotros como mamás terminamos poniendo en pausa nuestra vida cierto tiempo, pues para darle la prioridad a los hijos. sí. Pero llega, en el caso de usted, creo que fue como que, ok, aparte de que es mi hija, está esta situación y tengo que... No Sí. estoy, no existo. No existo. Siempre en algún capítulo dije que Rosa se había quedado en un closet. En un closet porque no supe, para mí fue como un golpe demasiado, no que mi hija se enfermara, me culpé muchas veces. Hasta que me hicieron entender los doctores y la psicóloga que no tenían nada que ver, pero muchas veces me culpé porque dije, está enferma por mi culpa, quizás el trauma de mirar en la separación, y sí, me culpé bastante, y no sabía cómo manejar las situaciones, la verdad. Y luego pues pasa que a sus 16 vuelven a diagnosticarlo con otra enfermedad, entonces era para mí como Una tras otra. una tras otra, una tras otra, y así han pasado situaciones y quizás esto no sea todo. Jesucristo Redentor. Ojalá, Sí. ojalá le den luz verde para que nos pueda comentar de esto. Por el hecho para que usted lo externe y pueda ir liberando espacio en sus emociones y para informar, porque no sabemos cuántas personas también estén pasando por esa Sí. situación, y por lo menos el hecho de decir, ay, no soy la única que pasa esto por lo de que la enfermedad es una entre quién sabe cuántas, o sea, Sí. algo de... Sí, la segunda enfermedad es una entre 100 millones, creo, ¿te imaginas? Entonces, mi hija siempre dice, oh, pues yo soy Especial. soy especial, todo lo especial me da a mí. Entonces, pero mi hija también sí, creo que desarrolló mucho La codependencia. la codependencia hacia mí y la manipulación. Es el chantaje. Sí, chantajista, Sabrá Dios a manipulador. quién Sí. se lo habrá Ahorita no, es que ha estado muchos años en terapia, entonces ya como que ya va entendiendo
que yo ya es tiempo para mí. Entonces, ya, vamos llevando las cosas bien. Va mejorando. Va la mejorando, situación. sí. Gracias al creador. Ok. Sí. Bueno, gracias por compartir esa historia. Ahora, ¿qué podemos ofrecer a nuestra audiencia acerca de este tema? ¿Está bien? ¿Está mal el divorciarse? ¿Deberían, no deberían hacerlo? ¿Cómo hay vida después del divorcio? O sea, ¿qué mensaje le podemos dejar a la audiencia? Yo creo que son situaciones diferentes, depende cada quien su situación. Yo realmente lo único que yo les diría es si hay golpes, si te hacen, o sea, si no te valoran, si tu autoestima está por el piso a causa de esa persona, y si ves en realidad, porque muchas veces nos quedamos porque decimos, ok, es buen padre, pero uno ni siquiera está seguro que es buen padre. O sea, ¿Puedes poner la luz más para acá? Thank you. Sorry. entonces, siempre andamos matizando ciertas situaciones, no las queremos ver. O porque es buen padre me voy a quedar. Porque es esto me voy a quedar. Y yo creo que sería analizar qué situación están viviendo y ciertas cosas que no se deben de tolerar, sobre todo el abuso físico, porque en realidad no le hace bien. Aunque sea un buen padre, si te abusa físicamente y tus hijos ven, o sea, ¿en qué momento es buen padre? ¿En qué momento? Entonces yo para mí viví ciertas situaciones, pero vuelvo y repito, pues porque no había, porque estábamos separados, era una relación a distancia, entonces no era un constante ahí. Yo fui libre de hacer con mis hijos, de decir qué hacíamos sin tenerlo ahí. ¿Estaba siendo madre soltera? Sí, teniendo al papá. Y teniendo al papá. Entonces, no me excuso, pero esa fue mi situación, válida o no, en ese momento para mí era válida. Entonces, yo realmente no creo que uno se tenga que estar con los hijos por causa de los hijos, por tenerles un hogar a los hijos, definitivamente no lo volvería a hacer. Y fijarse bien si en realidad sí es buen padre, porque si te agrade, ¿cómo va a ser buen padre? O sea, yo creo que en el momento que es buen padre, te trata bien a ti porque ama a sus hijos. Desde el momento que te trata mal, ¿en qué momento es buen padre? Okay. ¿En qué momento? ¿Cierto? No sé, no, es mi opinión, no sé. Pues válida, opinión muy válida. Pues bueno, yo quiero comentar al respecto que para mí no es necesario llegar al punto de que, bueno, si me pega o si es un maltratador, es un violentador con palabras, con, no se diga, físicas, para mí no hay que llegar a ese punto. Para mí es mejor ser responsables de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestras heridas, de nuestras carencias a tiempo, para saber por qué estamos en una relación en la que nos está afectando. Porque en el momento en el que empiezan las, digamos, manipulaciones o que empiezan a hacernos sentir menos con las acciones que toman, con la manera en que nos hablan, que nos faltan el respeto. Desde el momento que hay una falta de respeto, es un red flag enorme, porque lo que sigue es llegar a los golpes. Si ya están en ese punto de que ya las faltas de respeto son muy constantes del uno al otro o de una persona al otro, porque también pueden ser las mujeres quien ocasionemos esto, no solamente es de que los hombres lo hagan a las mujeres. No tiene que llegar, para mí no tiene que llegar a ese punto o sobrepasar ese punto para entonces tomar una decisión de dejar una relación que es evidente que no la están sabiendo manejar. Existen lo que son las ayudas psicológicas cuando realmente se quiere intentar
para sobrellevar ese matrimonio, para salvar ese matrimonio. Existen ayudas psicológicas para poder solucionar los problemas que están presentándose y no llegar a ese punto. Pero creo yo que es base fundamental el conocer de nuestras heridas, de nuestros apegos, de todo lo que ya hemos hablado en los episodios anteriores de la primera temporada, porque es que pienso yo que de ahí parte todo. Sí. Porque tenemos esas heridas, porque tenemos esas carencias, por eso es que aguantamos ciertas cosas que no deberíamos aguantar. Yo digo hoy que estoy conociendo esto de la salud emocional, digo, si yo hubiera aprendido, o más bien, si me hubiese quedado en mi cabeza esta información, porque antes, en aquel entonces yo tenía un poco de acceso, pero era como que me entraba por un oído y me salía por el otro. Si le hubiese puesto la atención adecuada a la salud emocional, si me hubiese dado cuenta de las heridas que yo tenía, si me hubiese dado cuenta de lo que yo hoy sé, no hubiésemos llegado a ese punto. Hoy sé que pasaron las cosas como tenían que pasar, en el momento que tenían que pasar, pero quiero brindarles esta información a ustedes, audiencia, que no hay que llegar a ese punto, hay que conocernos ahora, hay que saber qué carencia nos está dominando, qué carencia es por la cual estamos actuando o reaccionando. ¿Por qué apego estamos ahí? Exacto, ¿qué apego nos tiene en una relación donde no estamos siendo felices? Y ojo, la felicidad no es eterna y no es duradera, es decir, no es constante todo el tiempo, pero si son más bajos que altos o que son más bajos que los que están even, o sea, ¿por qué estar en una relación así? Donde los hijos van a ver este tipo de amor. Le estamos enseñando, ¿qué tipo de amor les estamos enseñando a nuestros hijos? Les estamos enseñando cómo se deben amar, les estamos enseñando cómo deben de ser amados. Para mí, ese ejemplo de, una que otra falta de respeto está bien. Los hijos la van a aprender y eso la van a llevar a cabo en su vida adulta. Es por eso que para mí sí es importante desde ahora, si aún no tienen hijos, mejor, porque cuando uno tiene hijos es un poquito más complicado porque es el espejo que nos está rozando la herida y reaccionamos debido a eso. Si aún no tienen hijos, para mí es más sencillo, creo, ignorantemente. Ahora, lo que yo también puedo aportar, como dijo un especialista, a veces no es tan fácil decirle a una persona salte de esa relación que te hace daño. No es tan fácil porque muchas son codependientes económicamente, entonces es prepararte para abandonar esa relación. O sea, no tomarla porque a veces se salen de una relación y se van a otras cosas peores por necesidad o porque pues no están preparadas para dejar la relación. Ese no fue mi caso, pero hay muchas personas que dependen económicamente de la pareja, entonces es desde el momento que ves que no estás, que no eres feliz, que nadie es feliz, es prepararte, trabajando obviamente y después claramente no de la relación. Dependiendo del punto en el que está la relación, es tomar una decisión de una, o sea que la acción tiene que hacerse en el momento o una acción que puede uno llevarse su tiempo, planearle y todo. Pues, porque en mi obviamente caso, por si ejemplo, tu vida está en peligro, si te está golpeando, de una. Ajá. Pero en mi caso, que yo sí era dependiente económicamente de esta relación, entonces hasta que yo trabajé es cuando yo dije, no, tomé decisión, porque antes de que yo pudiera generar económicamente estaba atada. Sí, me sentía como que él es el que da el dinero, entonces yo tengo que hacer todo lo que tenga que hacer, aunque no me guste. Yo tenía que cocinar, yo tenía que lavar a mano, yo tenía que muchas cosas. ¿Por qué? Porque como no trabajaba, entonces yo me sentía en la obligación de tener que hacerlo porque la otra persona sí aportaba económicamente. Que cualquier cosa que él decía, yo lo tenía que hacer porque él era el que aportaba y yo no tenía ni voz ni voto. Y no porque él me lo dijera, ese chip lo traía yo. Lo traía esto. Entonces, por eso es que les digo, para mí es súper importante el hecho de que una vez que tomemos responsabilidad de nuestras emociones, de nuestras heridas, de nuestras carencias, nuestros apegos, entonces vamos a saber si estamos en la relación adecuada o no.
Y para mí es fundamental, si no, una vez que nos dimos cuenta que no estamos en la relación que es, La idea. no perder tiempo. Ajá, no perder tiempo, no perder tu vida ni por la pareja, ni por los hijos, porque tu vida se está yendo en ello. ¿Y en qué momento va a estar uno feliz? Nuestra frase dice, venimos a este mundo a aprender a amarnos, Sí. porque amar es un romance para toda la vida, amarnos a nosotros mismos. ¿En qué momento vamos a ser feliz con lo que somos, como somos? Ese es el mensaje que yo les quiero dejar. Así es, así que, bueno, esperemos que les sirva nuestra historia y que agarren algo y agarren algo de lo que Les funcione. Y obviamente pues decirles que hay ayudas para todo, ahorita hay ayudas, creo que mucho más que antes. Nada más está de picarle a un botoncito y irte a buscar lo que tú necesites y te va a salir. Pero bueno, Realmente. Esto ha sido todo por el día de hoy. Sí. En el siguiente episodio tenemos una invitada especial. Tenemos a Nati Torres, la reina. Con ella estaremos hablando de un tema súper, digamos, delicado para aquellos, ¿cuántos no hemos perdido a un ser querido? ¿Y cómo se le hace? ¿Cómo se sobrelleva ese dolor? Ajá, ¿cómo se sobrelleva ese dolor? Nati Torres, ella perdió a su hijo. Su hijo era joven, muy joven cuando fallece. Y Nati nos va a venir a contar su historia de cómo es que a ella, qué hizo ella para sobrellevar esta situación. Y esperemos que esta información sea útil para ustedes. Si tienen preguntas al respecto, comentarios nos lo mandan por nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, Facebook, ahí en el canal de YouTube, en Spotify, en todos nos pueden dejar comentarios o nos pueden incluso mandar un correo electrónico. También tenemos correo electrónico. Que no me lo sé yo ahorita. Aprendiendo juntos a podcast0112@gmail.com. En todas nuestras plataformas nos pueden enviar un comentario y que quieren que le preguntemos a Nati acerca de este tema, que cómo quieren que abordemos el tema con Nati. Y pues bueno, respecto al tema de ahora. Bueno, fue un desahogo. Fue desahogo. Pero bueno, estuvo bueno. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y síganos en todas nuestras redes sociales, Spotify, Aprendiendo Juntos, podcast, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y TikTok. Y ahí nos pueden seguir como Aprendiendo Juntos, podcast, Inés y Rosa. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos la siguiente semana. Y nos vamos con nuestra frase de: venimos a este mundo a aprender a amar, porque amarse a uno mismo es un romance para toda la vida.